Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en la figura de Raicierro, el guardián del eco. Un personaje que es, casi una contradicción hecha materia, ¿verdad? Totalmente. Es fascinante desde el concepto inicial. Las fuentes que tenemos son fragmentos, como piezas de una historia más grande, bastante compleja, que vamos a intentar ensamblar aquí. Sí, no es una narrativa lineal, hay que ir uniendo cabos. Exacto. El objetivo hoy es desentrañar la esencia de Raicierro, su origen, que ya de por sí es casi imposible, sus actos más significativos y esa conexión tan fundamental que tiene con un plano ancestral llamado Taldramir. Un plano clave para entender su propósito final. Para empezar, y para picar la curiosidad, esa idea central, un golem druida. Hay una frase en los textos que me parece que lo clava. Donde la savia murió, la máquina aprendió a soñar. Esa frase es potentísima. Resume perfectamente la paradoja. ¿A que sí? Pues venga, vamos a meternos en harina y a desentrañarlo. Muy bien, a ver, analicemos esta paradoja andante. Raicierro es, por definición, golem. Y los golems, tal como los describen, son constructos. Materia inerte, no... ¿Correcto? Metal, madera, piedra... animados artificialmente con un propósito muy concreto. Sin alma, sin voluntad propia, son orden, obediencia pura. Pero, claro, al mismo tiempo, es druida. Y ser druida es, todo lo contrario. Es conexión total con la vida, con el ciclo natural, el cambio, la adaptación constante. Exacto. Los druidas sienten el pulso de la tierra, entienden el lenguaje del viento. Son la antítesis de esa materia inerte y programada. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo pueden ser ambas cosas a la vez? Parece imposible. Pues precisamente esa es la clave. Y es lo que lo convierte en una herejía conceptual dentro de su mundo. Los golems representan la permanencia estática, el orden impuesto. Los druidas, el flujo vital, el cambio natural. Es como intentar mezclar, piedra y río en un solo ser. Tal cual. Por eso los textos lo llaman un milagro aberrante, el enigma andante. No es solo algo raro, es algo que en teoría no debería existir, rompe las reglas fundamentales de esa realidad. Y su descripción física intenta plasmar justo eso, esa fusión imposible. Hablan de un cuerpo de placas de madera antigua fusionadas con engranajes musgosos. Ni máquina ni árbol, sino ambos integrados. Eso es. Ojos como luciérnagas atrapadas en un relicario con un brillo verde interior, enredaderas vivas que se mueven en sus brazos y esas ramas secas en la espalda que pueden florecer ante la magia pura. Una imagen potentísima, y en el pecho ese símbolo del primer brote que dicen fue grabado a fuego por la luna. O sea, hasta los detalles refuerzan esa dualidad. Es una imagen que evoca tanto lo ancestral, lo natural, como lo artificial, lo creado. Sí, es una visualización muy fuerte de su naturaleza dual. No es solo una mezcla superficial, parece una integración profunda que desafía todo lo conocido en ese universo. Ya nos dice que estamos ante algo único, nacido de una necesidad desesperada o quizás de una transgresión terrible. Exacto. ¿Y cómo surgió? Porque el origen es clave.
Las fuentes pintan un cuadro bastante sombrío, ¿verdad? Hablan de una extinción silenciosa. Sí, causada por la marcha de los reinos humanos. El avance de la civilización, digamos, sin control, estaba rompiendo el equilibrio natural, destruyendo lugares y seres sagrados. Un panorama desolador. ¿Y ante eso qué pasó? Pues que un grupo aislado de druidas, conocidos como los sempiternos, tomaron una decisión, radicalísima. Vieron que la simple preservación ya no era suficiente. Sentían que debían crear algo nuevo. Crear, no solo proteger. Eso es. Y para ello estaban dispuestos a romper las leyes más sagradas del Círculo Verde, que era la autoridad druídica principal. Sabían que se jugaban el cuello, literalmente, pero creían que era la única opción para intentar revertir esa desolación. Vale, una medida desesperada. ¿Y cómo lo hicieron? Porque crear algo así no debe ser fácil. Nada fácil. Recurrieron a saberes olvidados, prohibidos. Usaron algo llamado la semilla del silencio, un rito extinto, un hechizo de simbiosis prohibida. La idea era fusionar esencia natural pura con materia inerte, algo impensable. ¿Y dónde lo hicieron? En un lugar llamado el Bosque Silencioso, un sitio que quedó marcado para siempre por el ritual. Dicen que ningún canto de ave ha sonado desde entonces allí. Da escalofríos pensarlo. Uf, ¿y qué usaron exactamente? ¿Qué? Ingredientes, por así decirlo. Pues ahí está parte de la herejía. No usaron cualquier cosa. Hablan de trozos del primer roble, el árbol más antiguo y sagrado, engranajes de la máquina que lloró, que parece ser un artefacto antiguo con algún tipo de conciencia. Una máquina que lloró. Vaya tela. Y lo más gordo, polvo de hueso de un archidruida traidor, alguien que ya en el pasado había sido castigado precisamente por intentar mezclar lo natural y lo artificial, o sea, usaron componentes cargados de simbolismo y poder prohibido. Es como si hubieran recogido todos los tabúes y los hubieran mezclado. Exactamente. El ritual duró 7 lunas negras. Usaron runas arcanobotánicas y una bellota hueca como recipiente, digamos. Y el texto es muy directo. Y entonces forjaron a Raicierro, así, sin más. Claro, y me imagino que el Círculo Verde, la autoridad druídica, no se quedó de brazos cruzados cuando se enteró. ¿Qué va? La reacción fue de terror puro. No lo vieron como una posible salvación, sino como una grieta en la realidad, una abominación que amenazaba el orden natural que ellos juraban proteger. Para ellos era un monstruo. ¿Y la condena fue? Brutal, absoluta. Los sempiternos fueron declarados profanadores del ciclo. Los ejecutaron con algo llamado fuego del alba, un fuego mágico que al parecer no deja ni cenizas. Borraron sus nombres de todos los registros, de los anillos del recuerdo. Trituraron las piedras del ritual y las esparcieron. Querían borrar cualquier rastro de su existencia y de su creación. Pero Raicierro sobrevivió. ¿Cómo? Gracias a una anciana druida anónima que lo escondió. Lo cubrió de musgo y lo dejó en letargo durante décadas, como si fuera una semilla olvidada. ¿Y en ese tiempo qué pasó con él? Pues que, de algún modo, su esencia mágica, esa savia mágica que le daba forma, estaba aprendiendo. Soñaba con bosques, con un propósito que no entendía. Estaba gestándose interiormente. Hasta que despertó. Sí, y al despertar sintió que los árboles a su alrededor susurraban su nombre con temor reverente. Ahí empezó a comprender su singularidad. Que no era como los demás. Exacto. Comprendió que no era hijo del bosque en el sentido tradicional, ni tampoco creación de los dioses. Era otra cosa. Era la última esperanza de quienes se atrevieron a desafiar ambos, a la naturaleza y a los dioses. El legado vivo de una herejía nacida de la desesperación. Imagina despertar con esa carga encima. Uf, una responsabilidad enorme desde el minuto 1. Con ese origen tan denso, veamos cómo empezó a actuar en el mundo. Su primera gran hazaña, según las fuentes, nos lleva al Valle de los Lamentos. Sí, un lugar dominado por el bastión templo de Nártex, que era el feudo de la Orden del Corazón Negro, unos tipos cuya filosofía era, digamos, bastante directa. La naturaleza es una herramienta que debe ser dominada. Muy sutiles no eran, ¿no? Y lo que hacían allí era una auténtica perversión. Lo llamaban el gran cultivo de las almas en cadenas. Suena horrible. Y lo era. Aprisionaban espíritus elementales de la tierra y la vida para forzar un crecimiento antinatural en las plantas. Conseguían frutos de un color y tamaño imposibles, pero a costa de torturar a esos espíritus.
El resultado era un jardín de la desolación, con un aire pesado, olor a putrefacción mezclado con un dulzor nauseabundo, una parodia grotesca de la vida. ¡Qué horror! ¿Y cómo llega Raicierro allí? Fue guiado. Sintió un grito ahogado de la tierra, a través de sus propias raíces. Algo le llamó desde ese valle. Y claro, al llegar y ver aquello, fue una afrenta directa a su propia naturaleza dual, a esa mezcla de vida y orden que él mismo representaba. La tierra gritó y él escuchó. ¿Y su reacción fue? Contundente, imagino. Inmediata y visceral. Su rugido hizo temblar el lugar. Usó raíces gigantes que brotaron de él para derribar los muros del bastión. Y liberó algo llamado esporas negras del silencio. Esporas negras del silencio. Sí, parece ser una habilidad suya que anula la magia arcana. Dejó a los clérigos de la orden sin sus poderes. Además, adoptó una forma endurecida, como si su corteza se volviera piedra, la forma de corteza gritona. Y su grito desorientaba a los enemigos. Era una fuerza de la naturaleza desatada. Impresionante. ¿Y qué pasó con los espíritus? Ese fue el acto clave. Destruyó los mecanismos, las cadenas mágicas que los apresaban. Y una vez libres, los elementales, furiosos tras tanto tiempo de cautiverio, desataron su poder contra sus captores. Terminaron el trabajo, por así decirlo. ¿Y después de la batalla? Raicierro no se fue sin más. Usó su propia savia mágica para revitalizar el valle. Las fuentes describen cómo brotaron flores bioluminiscentes y árboles jóvenes casi al instante. Las ruinas del templo quedaron cubiertas por enredaderas. Transformó la desolación en un santuario renacido. ¿Y el Círculo Verde? ¿Se enteraron de esto? Sí. Enviaron una delegación a la cumbre de Salron, que debía estar cerca. Esperaban encontrar, imagino, destrucción o las ruinas de la orden. Pero se encontraron con un jardín renacido, lleno de vida. Se quedaron totalmente desconcertados. ¿Cómo es esto posible?, se preguntaban. ¿Y la respuesta les llegó? Les llegó literalmente con el viento. Se dice que los propios espíritus elementales liberados cantaron el nombre de Raicierro. Lo reconocieron como su salvador. Vaya, eso tuvo que tener impacto. Desde luego. Esto no solo le otorgó a Raicierro una nueva habilidad, el vínculo de savia eterna, que le permitía conectar y fortalecerse con la naturaleza a su alrededor, sino que sembró la primera duda seria en el Círculo Verde. Quizás esta aberración, esta herejía andante, no era la amenaza que ellos creían. Era la primera prueba de que su naturaleza imposible podía ser constructiva, una tenue esperanza. Interesante. La percepción empieza a cambiar, aunque sea lentamente. ¿Cuál fue su siguiente desafío? La siguiente prueba lo llevó a un lugar muy distinto, una región oriental donde se percibía un silencio denso, un vacío de vida antinatural. Allí encontró un templo inmenso, tan negro como la noche sin estrellas, que emanaba un humo denso y acre que marchitaba todo a su alrededor. Otro lugar de desolación, pero diferente. ¿Quién estaba detrás de esto? Aquí los antagonistas eran los tecnosacros, una mezcla de ingenieros y sacerdotes con una ideología. Bueno, diferente, pero igualmente peligrosa. Adoraban la vida mecánica. Su meta era purificar el mundo de lo que ellos llamaban la imperfección orgánica. O sea, que querían reemplazar la naturaleza con máquinas. Exacto. Una nueva era forjada en acero y vapor. Veían la biología, la vida orgánica, como un error que debía ser corregido y eliminado. Una visión aterradora. ¿Y ese humo negro que salía del templo? ¿Qué era? Ese era el resultado de la atrocidad que cometían en el corazón del templo. La fragua del olvido. Allí tenían cautiva y modificada genéticamente a una criatura mítica, un ave fénix gris. ¿Un fénix modificado? Sí, en lugar de dejarla vivir su ciclo natural de muerte y renacimiento, la sometían a un ciclo constante y forzado de purificación. Básicamente, la quemaban y la hacían renacer una y otra vez, en un tormento sin fin. ¡Qué barbaridad! ¿Y para qué? Lo terrible es el propósito. Sus cenizas, en lugar de simbolizar el renacimiento, eran la materia prima para sus creaciones mecánicas, y el humo tóxico que asfixiaba la región era el subproducto de ese proceso de purificación forzada. El sufrimiento del fénix alimentaba literalmente su utopía de metal y vapor. Es espantoso. Raicierro tuvo que intervenir. Por supuesto. Se enfrentó a sus constructos metálicos y a los clérigos blindados. Fue un conflicto de voluntades.
dice el texto. Volvió a usar sus esporas negras del silencio, esta vez para anular los circuitos rúnicos y los mecanismos de los tecnosacros. ¿Usó alguna táctica nueva? Sí, aquí invocó algo llamado los Scions de la memoria. Eran como fragmentos etéreos de la vida perdida por culpa de los tecnosacros. Estos ecos atacaban las mentes de los enemigos, llenándolos de confusión y de recuerdos dolorosos de la naturaleza que habían destruido. Una guerra también psicológica. ¿Y el clímax, la liberación del Fénix? Raicierro consiguió llegar hasta el Fénix gris encadenado. Destruyó los mecanismos de purificación que lo torturaban y liberó la energía vital acumulada en la criatura durante tanto sufrimiento. ¿Y qué pasó entonces? El Fénix renació, pero esta vez con su color original y su majestuosidad, libre al fin. Su grito, un sonido puro y poderoso, purificó el humo tóxico que cubría la región y al parecer disolvió los constructos restantes de los tecnosacros. El templo negro se desmoronó. Una liberación espectacular. ¿Y el resultado para Raicierro? Bueno, el aire de la región se volvió claro. La amenaza tecnosacra terminó allí. Pero Raicierro también cambió. La exposición a ese humo tóxico y a la energía liberada del Fénix le otorgó una nueva habilidad, el velo de humo. ¿El velo de humo? ¿Qué le permitía hacer? Le daba la capacidad de transformar su cuerpo en niebla, en humo. Podía moverse con sigilo y velocidad, volverse casi intangible. Una herramienta muy útil, imagino. Desde luego. ¿Y el Círculo Verde supo que fue él? No directamente. El Círculo Verde notó la purificación de la región, pero no la atribuyeron a Raicierro. Sin embargo, empezaron a circular leyendas sobre el fantasma del humo, un protector misterioso y etéreo que aparecía y desaparecía. Su leyenda crecía, pero su verdadera naturaleza seguía siendo un secreto para la mayoría. Cada vez más poderoso y más enigmático. Su camino lo llevó después a un misterio diferente, ¿no? Una quietud antinatural. Sí, sintió un llamado distante, pero esta vez no era un grito de dolor, sino una ausencia total de vida. Una quietud profunda en un bosque sin nombre. Allí encontró una estructura colosal, la Gran Caparazón. La Gran Caparazón. El caparazón fosilizado de un ser titánico y primordial. Algo inmenso, cubierto de enredaderas petrificadas y musgo seco. Y la amenaza era sutil, pero terrible. Se estaba expandiendo lentamente, asfixiando el bosque con su inercia, absorbiendo la vida a su alrededor. ¿Y qué era esa caparazón? ¿Tenía alguna historia? Era una leyenda casi olvidada, incluso para el Círculo Verde. Se decía que en los albores de la vida, un ser ancestral se había autoencarcelado en su propio cuerpo. ¿Se había encerrado a sí mismo? ¿Por qué? Para contener una plaga primigenia, una especie de fertilidad antigua que no perdona lo que olvida. Algo tan potente y caótico que amenazaba con consumirlo todo. Así que el caparazón era, a la vez, una prisión y un escudo para el mundo. Pero ahora, esa función de contención se había vuelto depredadora. Una quítul que consumía. Entiendo. ¿Y qué encontró Raicierro dentro? Dentro reinaba un silencio sepulcral, una oscuridad densa, ausencia total de vida, y en el centro descubrió el nido de lo no vivo, un lugar descrito como un santuario grotesco, hecho de raíces petrificadas y huesos pulidos. Un lugar bastante tétrico. ¿Había alguien allí? Sí, el guardián de ese lugar, Molkrun, el jardinero del olvido, una criatura hecha de huesos entrelazados y piedra erosionada, con múltiples ojos huecos, una imagen bastante perturbadora. ¿Y cuál era el propósito de Molkrun? ¿Era malvado? No exactamente malvado en el sentido clásico. Su propósito era consumir toda la vida, para preservarla en un estado de quietud eterna. Se veía a sí mismo como un archivador de la existencia. Consideraba la vida como un caos desordenado que él debía corregir almacenándola en esa quietud perfecta. Una perspectiva muy particular. Desde luego. De hecho, al ver a Raicierro, le dice algo así como: «Eres una paradoja. Vienes a traer causa a mi colección perfecta». Reconoció inmediatamente la naturaleza contradictoria de Raicierro, vida y artificio juntos. ¿Y el enfrentamiento fue? Fue un combate de conceptos, más que una lucha física bruta. Molkrun manipulaba la inercia y el olvido, animaba las raíces y los huesos petrificados para intentar atrapar y archivar a Raicierro. ¿Y cómo respondió Raicierro?
Usó sus esporas negras para descomponer esas animaciones de materia muerta, y volvió a invocar a los Scions de la memoria. Pero esta vez, en lugar de confusión, lo que hicieron fue bombardear a Molkrun con la esencia pura e insoportable de la vida que él tanto quería anular. Un ataque conceptual también. Exacto. La resolución fue muy interesante. Molkrun intentó encapsular a Raicierro definitivamente, pero Raicierro usó su vínculo de savia eterna de una forma nueva. Absorbió energía vital del propio caparazón ancestral y la canalizó para sobrecargar a Molkrun. Lo destruyó. Irónicamente, en parte de la defensa natural del caparazón. Su propósito de preservar la quietud ahora servía para mantener contenida la plaga primigenia, protegiendo así la vida del exterior. Vaya giro. O sea, su función se invirtió, en cierto modo. Sí, y Raicierro lo comprendió. Entendió que esa quietud controlada, el caparazón, era necesaria para el equilibrio del mundo. Reconoció el sacrificio, aunque distorsionado, de Molkrun. Y obtuvo algo de ese encuentro, ¿no? Sí. Encontró una gema de color ámbar, descrita como el corazón fosilizado de Molkrun. Esta reliquia le otorgó una nueva habilidad, el caparazón protector, una especie de barrera etérea para desviar ataques, y también la capacidad de silenciar áreas, crear zonas de no magia o no sonido. O sea, que integró el poder de la quietud, pero para proteger la vida, no para anularla. Exactamente. Y el bosque alrededor del caparazón, que pasó a llamarse el Valle de la Quietud, empezó a recuperarse lentamente. Rayero demostró una vez más que podía asimilar y reinterpretar fuerzas opuestas. Y todas estas pruebas, estas habilidades que va acumulando, casi parece que lo estaban preparando para algo más grande. ¿Algo relacionado con Zaldramir? Totalmente. Todo parece conducir a eso, a su propósito final ligado a ese plano ancestral. Hablemos entonces de Zaldramir. Las fuentes lo describen de una forma majestuosa, un plano prememoria. ¿Qué significa eso? Significa que es anterior a la conciencia mortal tal y como la conocemos. Es como el origen de todas las leyes naturales, el pulmón cósmico del universo en esa cosmología. Un lugar de naturaleza pura y primordial. Lo describen con árboles gigantes de luz y sombra, ríos que fluían con savia pura, un aire vibrante con cantos de elementales primordiales. Suena increíble. Sí, pero también increíblemente potente. Tanto que, según los textos, tuvo que ser sellado en la antigüedad. Lo sellaron en un pacto entre seres primordiales y deidades. ¿Por qué lo sellaron? Porque su influencia directa era demasiado potente. Distorsionaba las realidades mortales. Su fertilidad primordial, esa fuerza de creación pura, amenazaba con ahogar la individualidad, con disolverlo todo en una especie de sopa vital indiferenciada. Entiendo. O sea, demasiada vida puede ser destructiva también. Exacto. Su esencia sigue fluyendo hacia los otros planos, pero de forma controlada, a través de ríos etéreos. La interacción directa está prohibida, y de hecho, corrompe a quienes lo intentan sin la debida conexión. Es peligroso acceder. Y aquí es donde entra el plan original de los sempiternos, ¿verdad? El proyecto Raicierro. Precisamente. No lo crearon solo para luchar contra la desolación en su mundo. Lo diseñaron para ser un puente, un nexo viviente. El único ser capaz, en teoría, de entrar y salir de Zaldramir sin sucumbir, sin ser destruido o corrompido por esa potencia. Por eso la fusión Golem-Druida era tan importante. Era esencial. El cuerpo inerte, de Golem, para poder soportar la pureza abrumadora de Zaldramir, y el alma conectada a la vida, de Druida, para poder dialogar con las raíces primordiales de ese plano, para interactuar con él sin ser anulado. Y Raicierro siente esa conexión. Sí, desde su despertar tiene sueños recurrentes sobre ese plano, como ecos de su propósito. Siente una llamada. Vale, pero ¿cuál es el peligro actual relacionado con Zaldramir? La creciente desolación del mundo exterior. El desequilibrio en los planos mortales afecta a los sellos cósmicos. ¿Están apareciendo grietas en la realidad? ¿Y eso qué implica? Implica que la energía primordial de Zaldramir está empezando a fluir de forma incontrolada. La amenaza inminente es que, si Zaldramir despierta por completo, sin ese puente, sin ese regulador que debía ser Raicierro, podría ahogar la realidad actual con su fertilidad desbocada. Causaría una disolución silenciosa de todo. Una extinción diferente pero igual de terrible. Quizás peor, porque no sería por ausencia de vida, sino por un exceso imposible de asimilar. Y Raicierro siente esta urgencia. El llamado de Zaldramir, que antes eran susurros en sueños, se vuelve un clamor. Su momento ha llegado. Así que emprende ese viaje final,
Un viaje más simbólico, entiendo. Sí, guiado por sus sueños hacia reinos etéreos, enfrenta ilusiones y pruebas de voluntad hasta que alcanza el umbral de Taldramir. Y allí asciende por la árbol torre una manifestación colosal de vida que conecta los planos. ¿Y qué encuentra en el corazón de Taldramir? ¿A los sempiternos? No a los sempiternos físicos. Ellos fueron ejecutados hace mucho. Encuentra su manifestación etérea, una huella de memoria, un eco de su propósito original. Es como si el plan siguiera resonando allí. ¿Y qué hace Raicierro? Cumple su destino. Se fusiona con una de las raíces primordiales de Taldramir. No es una posesión, sino una unión simbiótica. Se convierte en lo que estaba destinado a ser, el guardián del eco. ¿El guardián del eco? Ya no es solo golem ni druida, es algo más. Es el puente viviente entre Taldramir y el resto de la realidad, custodio de esa sabiduría y energía primordiales. Y esta fusión le da una nueva comprensión, imagino. Una profunda comprensión del flujo de la vida, dice el texto. Esa marca que tenía en el pecho, el símbolo del primer brote, que antes era una marca de herejía, ahora se convierte en símbolo de unión entre los mundos. ¿Y su misión cambia? ¿O se define mejor? Se redefine, sí. Ahora debe proteger la realidad misma de una fertilidad antigua que no perdona lo que olvida. Su tarea es regular el flujo de energía de Taldramir, mantener el equilibrio. Es el puente viviente, el único ser con alma suficiente para sembrar en Taldramir y con cuerpo suficiente para regresar. La paradoja inicial, golem-druida, se resuelve en este propósito cósmico. Impresionante. Recapitulando muy brevemente, hemos seguido el viaje de Raicierro desde su creación prohibida, una herejía, pasando por sus luchas contra distintas formas de desequilibrio, la explotación de la Orden Negra, la sustitución de los tecnosacros, la quietud absoluta de Molkrún, hasta abrazar finalmente un destino cósmico que une su naturaleza contradictoria para servir a un equilibrio mucho mayor. Es una trayectoria fascinante. Y toca temas muy profundos, ¿verdad? Cómo la vida o algo parecido a ella puede emerger de lo más inesperado, de una fusión prohibida. La búsqueda constante de equilibrio entre fuerzas opuestas, creación y quietud, vida e inercia, máquina y naturaleza. Y también la naturaleza compleja del sacrificio, el de los empetiernos, el de Molkrún a su manera, y el del propio Raicierro al convertirse en este guardián eterno. Sí, totalmente. Y esto nos lleva al último pensamiento que nos dejan las fuentes, que es una nota de incertidumbre, diría yo. Ahora que Raicierro está fusionado con Taldramir, actuando como guardián del eco, ¿qué pasa si esa conexión se vuelve demasiado absorbente? Claro, es una pregunta lógica. El texto la plantea directamente, y si alguna vez, al tocar raíz profunda, ya no desea volver, deja esa posibilidad abierta. Es una pregunta inquietante, la verdad. Resuena con esa idea del equilibrio que él mismo debe mantener. ¿Puede el guardián mantener su propia identidad, su propio anclaje a la realidad que protege? ¿O corre el riesgo de perderse en la inmensidad de aquello que custodia? De volverse demasiado Taldramir. Una reflexión final potente que queda ahí flotando. Pues con esa incógnita concluimos este análisis de Raicierro, el guardián del eco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Un placer, como siempre.